Bien. Empezamos. Me parece importante, aunque todos, casi todos, Erika, formabas parte del grupo de trabajo. Yo participo de la RUES hace un tiempo, pero específicamente recién ahora me estoy sumando a la comisión de trabajo por Bien. las temáticas, digamos, que trabajamos por acá, y creo que sería bueno poder, ir definiendo la participación en algún grupo específico. Bien. Tu cara la tenía vista, pero no me acordaba si era acá o en otras reuniones. Bien, la actividad está organizada en el marco del grupo de trabajo, sistematización de experiencias de la economía social, que se viene conformando de a poquito, pandemia mediante, como en todas las dinámicas de los grupos ha atravesado la pandemia. No obstante eso, nos queríamos dar el espacio para una actividad específica. Sumado a esto, es una actividad que había propuesto Diana en una de las últimas reuniones en el marco de un acalorado debate allá por diciembre, acalorado por el calor y acalorado por lo que estábamos discutiendo. Y bueno, la propuesta de Diana era un poco empezar y generar como un piso común desde donde discutir esto que queremos hacer, ¿no? A mí me parece importante como explicar cómo es que nosotros llegamos a un grupo de trabajo, cómo es que algunos compañeros eh, tomaron la iniciativa de generarlo y luego nos fuimos sumando desde diversas universidades, un poco con esta idea de sumar nuestras soledades y nuestros trabajos en nuestros territorios y hacer de esto algo mayor, algo de convergencia y algo que construya un piso común desde donde pensar la sistematización de las experiencias de la economía social con potencia, ¿no? Esta potencia que a uno le resuena cuando lo menciona, hacerlo y materializarlo. Entonces me parecía importante que esto está por debajo, la conformación de un grupo de trabajo que recorta una problemática específica y que un poco en las reuniones aparecía por qué nos íbamos sumando. Y a mí me parecía que como que se pueden distinguir tres dimensiones por las cuales nos sumaban. Una primera dimensión tiene que ver con que visualizábamos a la sistematización como en un carácter estratégico, ¿no? Estratégico para validar esas experiencias de la economía social como tales, como productoras de conocimiento, como productoras de saberes, y ahí, en esa validación, ¿cuál es el rol de la universidad? Hay una segunda dimensión que me parece también importante y que aparecía muy presente, tiene que ver con una dimensión política. Esta idea además de estratégico, hacer hincapié en la estrategia política de validar esas experiencias y validar la economía social no solamente como un modo de organizar la economía, sino como justamente organizar las sociedades y de alguna manera subrayar esta cosmovisión que sostiene a las experiencias. Y hay una tercera dimensión que un poco tiene que ver con esta charla previa que teníamos, que tiene que ver con, y a mí me parece tan importante como las demás, con cómo construir un espacio más para disputar en nuestras universidades cuáles son los modos de producir conocimiento, con quiénes y para qué. Entonces, en esas tres dimensiones, cada uno con sus particularidades, con las particularidades de los territorios y las experiencias con las que tenemos vínculos, llegamos a este grupo de trabajo con la intención de generar algo de convergencia, como decía. Y me parece importante que llegar a un grupo de trabajo de la RUES tiene sus desafíos en sí mismo, que es justamente hacer una construcción desde la RUES. Y en ese marco es que le íbamos a pedir a Daniel que hiciera una referencia sobre la RUES, además de que Daniel es el coordinador de la RUES, es un impulsor de este grupo de trabajo, con lo cual me parecía importante que hiciera como una introducción respecto de cuáles son las
las motivaciones que nos reúnen. Sí, bueno, gracias Rosana. Sí, bienvenida a otra Rosana de Misiones. Sí, para mí lo de en el marco de la RUE es poder avanzar con el tema de la sistematización de experiencia. Me parece que puede cumplir una función muy importante de articulación de varias cosas, ¿no? La RUE es, como ustedes saben y repetimos siempre, y está puesto en nuestro sitio web, es casi el credo de la RUE, surge con la necesidad de articular todo lo que existe, que hay muchísimas cosas muy valiosas en casi todas las universidades relacionadas con la economía social, están lamentablemente muy dispersas, en general hay tendencias muy fuertes a que cada uno se mire el ombligo, a pensar solamente a la escala de su propia universidad, dificultades para proyectar, a lo sumo las articulaciones se piensan como expansión de lo que yo estoy haciendo en mi universidad. O sea, es muy importante, lo planteamos también ayer en algunos de los talleres, poder avanzar anteayer, en la apertura, dar respuestas como sistema universitario en los procesos de construcción de otra economía. Entonces me parece que lo de la sistematización puede ser una herramienta que nos ayude a articular distintas cosas. La parte de comunicación, la parte de lo que tiene que ver con las publicaciones, la parte que tiene que ver con una de las actividades que más se realizan, de hecho, en los equipos de economía social, que es esto que lo decíamos casi ridiculizándolo al principio en las conversaciones previas, esto de dar cursos. O sea, lo que más hacemos es eso. Entonces, bueno, hagámoslo bien, hagámoslo mejor, pensemos lo que hacemos, revisemos críticamente. Ustedes sabrán, a lo mejor no lo pensaron mucho, pero a mí me llama la atención que la actividad que más se realiza, tal vez desde los equipos de economía social de las universidades, que es dar cursos, dar capacitación, etcétera, no se ha creado ningún grupo de trabajo relacionado con eso, para pensar críticamente lo que estamos haciendo. O sea, yo creo que el profundizar sobre lo que significa sistematizar las experiencias, aprender de lo que se hace, etcétera, para mí es una herramienta fundamental. Digo, no es casual, para mí no es tan casual que no haya surgido un grupo que revise críticamente el tema educativo, el tema capacitación, etcétera, porque ahí tenemos nuestras seguridades, es lo que sabemos hacer. Entonces nos cuesta mucho por ahí poner eso a exponer, a criticar, a ver si lo hacemos bien, lo hacemos más o menos. Yo creo que las herramientas de sistematización pueden ayudarnos al conjunto de la RUES, al conjunto de la economía social realmente existente en las universidades, a pensar críticamente en nuestras prácticas. Y yo creo que esa es una contribución que yo espero y sé que está en quienes trabajan esto, en quienes profundizan esto. Yo creo que es una contribución no solo para la RUE, porque al final el centro de la historia no es la RUES, sino es la construcción de una economía diferente, más justa y solidaria, ¿no? Y la RUE, digo, mejorar a la RUES como instrumento de ese proceso, ¿no? Entonces yo creo que por ahí están parte de las expectativas respecto de lo que puede aportar este grupo de sistematización, sabiendo que por la misma dinámica universitaria nos pasa en la RUE lo que pasa en las universidades, o sea, se arman grupos de trabajo y tienden, hay dinámicas centrífugas, cada grupo tiende a cerrarse sobre sí mismo, a tener su propia lógica, cada grupo es una pequeña, tiende a ser sin quererlo, nadie se lo propone, no hay maldad en esto, hacer una pequeña red. Armamos RUE género, bueno, y se va a RUE género y nadie se entera, nadie sabe qué está haciendo. Perdón, no lo estoy diciendo como crítica, estoy diciendo como que la dinámica de la vida universitaria nos lleva a esa centrifugación de las prácticas. Entonces, armamos un grupo de lo que sea y ese grupo se fue. Y después, ¿qué está ese grupo? Che, no existe más. No, sí existe, es vital, es interesante, pero bueno, ayúdennos a traer eso de vuelta, a integrarlo, a articularlo, a pensarnos, a seguir pensándonos como red, no como una incubadora de cápsulas que se van soltando por ahí haciendo cosas en las universidades. No queremos relanzar cápsulas, porque ya somos cápsulas, o sea, tenemos
un montón de equipos. En estos años se han registrado por propia voluntad en las listas de la RUES para participar gente de 48 universidades. Bueno, tenemos que seguir haciendo el esfuerzo de poder comunicarnos, poder lograr que cada uno cuente, cada una cuente lo que está haciendo, le cuente a los demás. Hay cosas muy valiosas que yo estoy seguro que de muchas universidades les gustaría saber qué están haciendo en otras universidades o cómo enfrentan determinadas problemáticas. Yo creo que de la sistematización podemos esperar aportes en esa dirección y bueno, por lo menos en ese lado están puestas algunas expectativas, ¿no? Nada más de mi parte. Bien. Gracias, Daniel. Entonces daríamos paso a el taller y la presentación, la introducción que Diana va a presentar. La idea es presentar a Diana, aunque la mayoría la conoce. Diana es doctora en educación por la Filosofía y Letras de UBA, magíster en educación de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y filósofa de la Universidad Nacional de Colombia. Y tiene muchísima experiencia en la participación de sistematizaciones y en la facilitación, en el trabajo con organizaciones. Y bueno, la idea es compartir para quienes no han empezado a hacerlo, para quienes están motivados de empezar a hacerlo, algunas premisas que nos ayudara a conformar un piso común desde el cual pensar por qué tenemos que sistematizar y sobre todo la cosmovisión que hay debajo de la sistematización de experiencias, ¿no? Diana, todo tuyo. Muchas gracias a Rosana, a Daniel y a todas por esta invitación. Habíamos conversado en la última reunión de empezar a abrir este espacio de reflexión y de puesta en común respecto de las perspectivas y de las distintas miradas que se tienen respecto de la sistematización de experiencias. Yo voy a compartir algunas de las cosas que hemos venido estudiando y generando, digamos, a partir de la misma práctica, de la misma experiencia en el ejercicio de sistematizar y, como decía Rosana, de hacer acompañamiento e intercambio en las distintas sistematizaciones con organizaciones y en el sistema educativo también, con trabajadores y trabajadoras de la educación. Hoy particularmente, quería compartirles una pequeña presentación que hice. Vamos a ver si se comparte. Para hablarles un poco, como pongámonos de acuerdo un poco en lo fundamental, ¿no? ¿Qué sería la sistematización? Hablar un poco de qué es, cómo se entiende, cómo se asume la sistematización de experiencias. Y luego hablar un poco de la relación entre la sistematización y los desafíos del trabajo universitario, ¿no? Cómo asumir esta relación teniendo en cuenta también la particularidad de nuestras organizaciones, que son las organizaciones de la economía social y solidaria, ¿no? Bien, un poco el contexto de la sistematización, para algunas y para algunos seguro ya es, de uso público, conocer un poco la historia de la sistematización, pero quisiera enmarcarla para tener eso como referencia, ¿no? La sistematización de experiencias, tal y como se le conoce, ha sido una propuesta emergente de una problemática surgida en las facultades de trabajo social por allá en los años 60, 70, ¿no? Esta preocupación, sobre todo por el trabajo social referido a el trabajo de campo, ¿no? En el trabajo social se utiliza la sistematización como una metodología para recuperar, todo lo que se viene haciendo en el acompañamiento en las comunidades. En una vertiente crítica del trabajo social surge la sistematización de experiencias, planteando la necesidad de que el registro no puede ser solamente anotar las cosas que se hacen, ¿cierto? Como para hacer un informe y ya, sino que la sistematización tendría que tener algún vínculo real con las comunidades y recuperar de esas comunidades sus experiencias vitales. Y es allí donde empieza, esta preocupación, ¿no? Por
hacer esta recuperación de la experiencia de las comunidades de tal manera que puedan servir a las comunidades mismas con un carácter político y ético que es el de la transformación de las condiciones de esas realidades, ¿no? De esas realidades, de esas comunidades en las que estaba interviniendo en ese momento el trabajo social. Luego, digamos, esa postura y esa construcción metodológica que se fue generando en el trabajo social va a ser reconocida y asumida desde, digamos, sectores más populares y procesos, digamos, críticos de la investigación académica que no da cuenta o no es suficiente o que esas metodologías de investigación no permitían ir más allá, digamos, de la observación y la recuperación de esas prácticas de las comunidades, y entonces se convierte en una metodología emergente que se va construyendo a través de la investigación que hacen las mismas comunidades respecto de sus problemáticas reales. Ahí hay una preocupación por algunas comunidades y es que la investigación tendría que servir para poder solucionar los problemas reales de esas comunidades. Entonces, allí la educación popular cumple un papel importante porque asume la sistematización de experiencias como una forma de investigación para la transformación de la realidad de esas comunidades. Y estamos en el marco, digamos, de los años 60, 70, donde los procesos revolucionarios y el desarrollo del pensamiento crítico, digamos, está en auge. Entonces, hay algunos educadores y educadoras populares o de la educación de adultos también que empiezan a trabajar este tema. Hoy tenemos todavía, por supuesto, entre nosotros y nosotras algunos referentes de esa perspectiva, digamos, de la sistematización de experiencias, que luego se fue trasladando a otros escenarios. Por ejemplo, al escenario de la educación formal, en los espacios de formación de formadores, de formación de, digamos, como los institutos o en las universidades que trabajan el tema pedagógico, también hay algunas vertientes de la pedagogía crítica que retoman la metodología de la sistematización de experiencias como una metodología para recuperar la experiencia y los saberes producidos por los trabajadores de la educación, ¿no? Bueno, y digamos que el referente más importante que tenemos actualmente y que ha sido quien, digamos, ha logrado cohesionar las distintas reflexiones y teorizaciones que se han hecho respecto de la sistematización de experiencias es Oscar Jara Holiday, que actualmente preside la CEAL y tiene una organización hace mucho tiempo que es Alforja, que se dedica a estos temas, ¿no? En Costa Rica. Él va a definir la sistematización de experiencias como una metodología de investigación crítica, ¿cierto? Y que permite hacer esa interpretación crítica de una o de varias experiencias a partir del ordenamiento y la reconstrucción de las mismas, ¿no? Descubre y explicita la lógica del proceso vivido en ellas, los diversos factores que intervienen, cómo se relacionan entre sí, por qué lo hacen de ese modo. La sistematización de experiencias produce conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos de las experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora. Digamos que ese sería como de manera condensada la definición que da Jara respecto de la sistematización de experiencias. Nosotras y nosotros lo que hemos venido planteando es que es una metodología, una de muchas, que hace parte de la investigación social crítica, que, digamos, ha tenido su desarrollo por fuera de la academia, pero que dialoga también y es pertinente en la construcción de procesos de investigación académicos, entendiéndolos con, digamos, en el relacionamiento con las comunidades y con las organizaciones. En ese sentido, para nosotros esta es una metodología de investigación comprometida con las comunidades y con el reconocimiento de esos saberes, pero también la posibilidad de transformación de la realidad de esas comunidades. Digamos que, bueno, ahí nosotros consideramos que la sistematización tiene unas dimensiones que la caracterizan, que
que serían la dimensión ética, política, histórica, epistemológica y pedagógica. En la dimensión ética, digamos, la sistematización está caracterizada por hacer un reconocimiento de los otros y las otras como pares, y en ese sentido, ese reconocimiento de la subjetividad como productora de saber. Por eso también nos parece que la sistematización nos ayuda o contribuye a hacer ese giro epistemológico que nos permite encontrar en esos saberes de quienes participan en las organizaciones, en los movimientos o que hacen parte de las comunidades como sujetos de saber, tanto individuales como colectivos, ¿no? Y esto suena sencillo, pero en realidad cuesta trabajo, porque la manera como se ha venido asumiendo la perspectiva de construcción de conocimiento, digamos, sigue siendo muy clásica, ¿no? Esa idea de que hay unos que saben y otros que no, y que lo que hay que hacer es reproducir ese saber. La sistematización nos permite ir, digamos, decantando esa perspectiva de que hay unos que saben y otros que no, para poder lograr una articulación y una dinámica que nos permita reconocer esos saberes como saberes propios, como saberes socialmente válidos, como saberes también formalmente válidos. Es decir, cómo esos saberes que se producen en las organizaciones pueden dialogar con los saberes académicos, con los saberes teóricos producidos en otros lugares, y que esa puesta en diálogo produce también un reconocimiento a su vez de esas subjetividades. Nos parece que esa es un elemento muy fuerte, la sistematización, digamos, de cómo permite a través de su práctica, de su ejercicio, reconocer esas subjetividades. Es política porque, bueno, en ese reconocimiento de la subjetividad también hay un reconocimiento de la diversidad y de la pluralidad, digamos, de subjetividades, de saberes, de experiencias, de prácticas, ¿cierto? Digamos que esa es la riqueza que nos va a permitir encontrar la sistematización, ¿no? Y es política también en el sentido en que va empoderando a esos sujetos y a esas organizaciones. En la medida en que yo puedo reconocerme como un sujeto de saber, también estoy asumiendo, digamos, una posición frente al mundo. Puedo tener la fuerza y la claridad para asumir una posición en el mundo. Es histórica porque se construye en la reflexión hecha por los actores mismos del proceso sobre su propia experiencia y teniendo en cuenta el entorno social y cultural. Hay una de las características, y en eso siempre hacemos énfasis, es que la sistematización no es posible hacerla desde afuera, sino que es necesario hacerla desde dentro de la experiencia. En ese sentido, los investigadores son los propios sujetos de la experiencia, y ahí vuelve otra vez a aparecer esta ruptura con la concepción clásica de la investigación, en donde lo que se da generalmente, no digo que en todas, pero porque tenemos distintas formas de investigación, en la forma de investigar clásica se reconoce que hay unos sujetos y unos objetos a observar, ¿no? Y en esa necesidad de convertir en objeto todo, también convertimos en objeto a los sujetos que participan en las experiencias. Entonces, suele suceder que hay investigaciones en donde el objeto son esos sujetos y la manera como se articulan, cómo se relacionan, cómo producen saber, ¿no? El caso de la sistematización es todo lo contrario, es como logramos que esas subjetividades se conviertan a sí mismas en investigadores e investigados, ¿no? Ellos mismos. Ahí el papel del investigador externo cumpliría una función distinta, ¿no? La de acompañar y la de intercambiar en ese entramado de formación del investigador investigado, ¿no? Y por otro lado, también es histórica en el sentido en que la sistematización nos permite recuperar la memoria de las organizaciones, ¿no? Y la historia de las organizaciones. Es una línea bastante fuerte en la sistematización, el poder encontrar, reconocer, identificar la historia de esos procesos. Entonces, en ese sentido también posiciona, ¿no?, las organizaciones, las ubica históricamente. Es epistemológica también, pues por todo lo que he dicho anteriormente, ¿no? Hay una producción de conocimiento
como resultado del reconocimiento de saberes, pero también de esa interlocución de esos saberes, de esa discusión de esos saberes en interacción con la realidad. Hay algunos supuestos para quienes no han hecho sistematización y escuchan esto, algunos pueden o algunas pueden pensar que la sistematización solo reconoce los saberes de los sujetos que participan en las organizaciones y que desprecia el saber académico. Esto es falso, digamos, uno de los mitos o a veces de los miedos que tiene también el proceso de conocimiento académico, porque lo que se intenta con la sistematización es entrar en esa articulación justamente, en poder generar ese diálogo de esos saberes para producir un conocimiento que les sirva tanto a las organizaciones como a las universidades, ¿no? Es decir, que haya un proceso dialéctico. Y es pedagógica porque hace referencia a la formación de los participantes y las participantes en el proceso. Es decir, la sistematización en sí misma es un ejercicio formativo. Es un ejercicio de investigación, pero es un ejercicio de formación también. Y de formación no solamente para los sujetos que investigan, sino para quienes están también en la articulación y en el proceso de intercambio y acompañamiento, ¿no? Bueno, como criterios generales para sistematizar, ya había mencionado uno, que a toda sistematización le antecede una práctica o una experiencia. Ahí, bueno, yo he venido reflexionando un poco sobre el tema. Para nosotros, sistematización de experiencias es un concepto único, es decir, no son dos palabras, sino que son complemento, es decir, sistematizar experiencias es esta metodología. Hablar de sistematización sola es hablar del registro y no necesariamente de un registro que tenga la intencionalidad de eso, de reconocer saberes, de producir conocimiento o de transformar la realidad, ¿no? Porque tiene un carácter político de transformar la realidad. Entonces, sistematizar experiencias refiere necesariamente a que hay una experiencia que queremos sistematizar. Aquí utilizo indistintamente experiencia y práctica, pero para mí hay una diferencia entre ambas. Para mí, digamos, las prácticas están relacionadas con esas cosas que hacemos cotidianamente y que de alguna manera no necesitamos pensar, que son, digamos, las que permiten el ordenamiento de la vida diaria. Y la experiencia, yo la entiendo, la asumo como el acontecimiento, ¿no? Como esto que nos permite sentir que la vida no es una rutinización, sino que la vida también tiene cosas importantes, ¿no? Que vale la pena recuperar. Y muchas veces lo que deviene en el registro o en la lectura que se hace de la realidad es mucho de la práctica y poco de la experiencia, es decir, de esa experiencia vital, de qué es eso que me hace estar haciendo lo que estoy haciendo y no otra cosa, ¿no? Entonces, digamos, ese sería como a grandes rasgos, si quieren después amplío, esa diferencia entre sistematización y práctica. Aquí la uso indistintamente porque la gente, digamos, comúnmente la usa indistintamente, pero en este caso sería que a toda sistematización le antecede una práctica y una experiencia, digamos, vital. En el caso de la economía social y solidaria sería, digamos, que las organizaciones tienen una experiencia directa y una práctica directa con la economía social y solidaria. Que todo sujeto es sujeto de saber, que la acción y el saber sobre la acción que posee el punto de partida de los procesos de sistematización, por eso decimos, no hay sistematizadores desde afuera, sino desde adentro. Son las organizaciones mismas las que tendrían que sistematizar su experiencia. Y la sistematización es una construcción de conocimientos sobre una práctica social, ¿no? Que eso también es una cosa importante, es decir, son las prácticas sociales las que queremos sistematizar y en este caso una práctica social vital y para nosotros fundamental como es la economía social y solidaria. Y nos interesa en la sistematización tanto el proceso como el producto. Es decir, a veces digamos que la preocupación mayor es cómo logro hacer la sistematización y tenerla, digamos, como un producto realizado. Y para nosotros la sistematización, el proceso de sistematizar, de aprender a sistematizar,
hasta llegar al producto también es importante, ¿no? Porque es parte de la formación y de la decantación de una postura y de una construcción, digamos, que tiene estas dimensiones éticas, políticas y epistemológicas que se van, digamos, constituyendo en ese proceso de la sistematización misma. Por eso, digamos, la misma sistematización es una experiencia también, ¿no? El sistematizar ya en sí mismo es una experiencia. No solamente utilizamos en la sistematización, digamos, la sistematización sería como la metodología, pero está articulada también a otras concepciones. Para nosotros la sistematización está articulada de forma sustantiva con la investigación-acción participativa, es decir, nuestro marco epistemológico, nuestro fundamento sería la IAP, la investigación-acción participativa, y dentro de la investigación-acción participativa, una metodología sería la sistematización de experiencias, que puede estar articulada con otras formas, ¿no? Que puede estar articulada con las pedagogías críticas latinoamericanas o con las pedagogías críticas en general, con la educación popular. Bueno, yo también uso la georreferenciación como un elemento importante de la sistematización y el diagnóstico rápido participativo, que serían ya unas técnicas, digamos, que se pueden usar también en la sistematización. En ese sentido, vale la pena aclarar que la sistematización no es única, que tenemos distintas versiones de la sistematización, que casi que cada sistematizador tiene una forma particular de llevar a cabo digamos, esos procesos de acompañamiento. Y bueno, este sería como parte de lo que nosotros hemos venido construyendo. Hay quienes la IAP estaría separada de la sistematización o que, bueno, digamos que no confluirían necesariamente, para nosotros sí. La IAP, digamos, sería nuestro fundamento, nuestra concepción filosófica y epistemológica que sostiene la sistematización de experiencias. Ahora, entendiendo la sistematización dentro de las organizaciones, nosotros hemos encontrado esto, es una productora de conocimiento propio, es decir, la sistematización permite el reconocimiento y la apropiación del proceso histórico y de saberes producidos en el proceso de trabajo y organizativo. Aquí hay un elemento interesante que que me parece que podríamos trabajar en el grupo, pero que también venimos trabajando nosotros y nosotras, es pensar la categoría el trabajo como una categoría central dentro de la sistematización. Con la CETERA nosotros hicimos una diplomatura por allá en el 2014, conjuntamente con la UNIPE, sobre sistematización del trabajo docente. Entendiendo esto, como que la experiencia directa de los docentes es el trabajo, ¿sí? Su trabajo docente. Y lo que produce ese trabajo es un conocimiento que llamaríamos un conocimiento pedagógico. En la medida en que nosotros recuperamos ese saber, lo empoderamos, lo reflexionamos, lo compartimos y lo asumimos críticamente, podemos, digamos, decantar una posición pedagógica propia que le haría contrapeso a esa concepción pedagógica hegemónica, ¿no? Digamos, del sistema y del modelo neoliberal. De la misma manera, me parece a mí que, traducido a la economía social y solidaria, pensar la sistematización como productora de conocimiento sería esta posibilidad de recuperar esos saberes que genera la economía social y solidaria en sus múltiples formas, también para recuperar ese saber como un saber propio de una propuesta económica alternativa al modelo. Me parece que ese sería uno de los elementos importantes, una función que podría cumplir la sistematización dentro de las organizaciones, que genera comunidad de sentido, es decir, que nos permite eso que decía Daniel respecto de digamos, de la sincronía, de la articulación, ¿no? Cómo entender la sistematización como esa posibilidad de tejido y entramado que utilizan los sujetos individuales, pero también colectivos para lograr una finalidad, ¿no?
Y las construcciones organizativas, a nosotros nos parece que la sistematización, yo lo he visto también, como la sistematización fortalece a las organizaciones, digamos, les permite generar articulaciones e incluso se convierte en una metodología que posibilita la construcción organizativa también, ¿no? A partir no solamente, digamos, de cosas sueltas, sino cómo vamos constituyendo redes, movimientos, grupos de trabajo, etcétera, que permiten ir articulando todo el trabajo que se va produciendo. Porque la sistematización se puede transversalizar, se debe transversalizar, ¿no? O sea, que puede abarcar todas las dimensiones del trabajo. Y fortalece las comunidades en la medida en que las sistematizaciones también te van permitiendo conocer cuáles son las potencialidades, cuáles son las debilidades y permite proyectar, es decir, nos permite hacer planificación con el tiempo para transformar y mejorar las condiciones, digamos, del trabajo y de las organizaciones mismas, ¿no? Ese sería como otro elemento importante, digamos, relevante de la sistematización. Bueno, en relación con el intercambio y producción entre organizaciones y universidades, yo considero que la sistematización nos ubica en una trama distinta de relaciones entre la universidad y la organización, porque la sistematización busca empoderar a las organizaciones, no solamente verlas como un objeto de observación, ¿no? Sino cómo podemos empoderar las organizaciones, pero también a la vez producir conocimiento pertinente, es decir, porque a veces están esos extremos, también lo mencionaba Daniel, ¿no? Como que hay un sector de la universidad que se dedica a, digamos, a apoyar a las organizaciones y quiere hacer, digamos, este trabajo de territorial muy importante, y hay otros espacios de la universidad que se dedican a teorizar y no hay una sinergia entre ellas, ¿no? Y me parece que la sistematización, si bien no lo resuelve, sí aporta a esa construcción, porque ahí se van a requerir, por supuesto, otras metodologías y digamos, otras construcciones de investigación que la universidad también tiene, digamos, la academia tiene, que son parte de su acervo y que son importantes para la producción de conocimiento científico, pero la sistematización nos permite esta articulación, ¿no? Entre cómo podemos fortalecer las organizaciones y a la vez ir produciendo un conocimiento que sea pertinente para las organizaciones y que nos dé elementos para la producción de conocimiento científico ligado a digamos, al tema o al problema o al asunto que estamos tratando, que sería en este caso la economía social y solidaria en sus múltiples dimensiones, ¿no? O en las dimensiones que se trabajan. Y que desde sus orígenes ha estado vinculada al fortalecimiento de procesos comunitarios y organizativos, y eso le da un terreno, digamos, ganado en las comunidades, lo que no ha sido, digamos, ganado suficientemente en las universidades. La sistematización no se reconoce en todas los espacios académicos como una investigación científica. Entonces, o como parte de una, digamos, como una metodología que hace parte de una investigación científica. Allí tiene que ir ganando terreno, pero me parece que es muy, muy potente porque ha surgido en las comunidades. Entonces me parece que ese podría ser un elemento también muy importante para tener en cuenta. Su carácter transformador, ¿no? Me parece que ese es como también una característica fuerte. Dentro de la experiencia nuestra, de lo que venimos realizando, nosotros concebimos que a la sistematización como en estas tres dimensiones, en la formación, en el intercambio o acompañamiento y en la investigación-acción. Las separo, pero en realidad tendrían que estar juntas y las separo para que las podamos ver. Me parece que estos son tres momentos que no necesariamente son uno después de otro, ¿no? Eso va a depender de los intereses, de las necesidades, de la lectura, del momento y de la organización también, ¿no? O de las organizaciones con las que trabajamos. Pero a mí sí me parece, y ustedes habían planteado ahora como un tema de debate, el tema de las capacitaciones. Yo
yo soy enemiga de las capacitaciones, incluso me parece que hasta la palabra es aberrante. Capacitar es como decir que hay alguien que está incapacitado, ¿no? Como que no tiene la capacidad para asumir algo, ¿no? Por eso a mí me parece más linda y más interesante y más amplia la formación. O sea, cómo podemos generar espacios de formación que no se reduzcan, como ustedes, a los cursos, aunque yo también problematizo el tema de los cursos, porque digo, bueno, no sé si es que los cursos no sirven, no sé si más bien lo que pasa es que la manera como concebimos los cursos es lo que no es suficiente. Entonces, ahí habría que ver, ¿no? Yo creo que sí es necesario hacer espacios de formación y que los cursos pueden servir, pero que los cursos no sean en la lógica de la capacitación, o sea, de alguien que va, instruye y luego otro repite, sino cómo esa formación se da en el proceso mismo del hacer. Entonces, en el caso de la sistematización, yo tengo unos cursos en donde voy mostrando, digamos, la concepción de la sistematización y los sentidos de la sistematización, pero a la vez vamos haciendo la sistematización. Entonces tenemos un paso a paso de cómo ir haciendo, cómo ir introduciéndose a la sistematización. Pensando en todo público, pero sobre todo pensando en las organizaciones, es decir, compañeros y compañeras que no tienen formación académica, no necesariamente la tienen, o no tienen formación en humanidades, tienen formación en otras disciplinas, y que está, digamos, por fuera de esa lógica, no necesita tener una formación específica más allá de saber leer y escribir, y pertenecer a una organización y querer hacer la sistematización. Y entonces hacemos ese taller, vamos haciendo talleres, acompañando. Ahí lo que yo vi en el primer momento, cuando empecé a hacer la sistematización, era la necesidad de generar procesos, como dice Freire, para superar el analfabetismo funcional, porque si bien podemos saber leer y escribir y podemos tener una formación, digamos, académica o de la educación formal básica, nadie nos enseñó a leer y a escribir la realidad. Y parte de nuestro problema hoy, digamos, de los problemas sociales que tenemos, es esa ausencia de lectura de la realidad. Tanto así que hoy la realidad la leen otros y nos la presentan otros, ¿no? A través de los medios de comunicación, de las redes sociales. Pero para que una persona del común logre hacer una lectura de su realidad, no tiene las herramientas. Entonces, la formación en la sistematización me parecía que era supremamente importante empezar con algunos talleres también de lectura y escritura. Y de lectura y escritura que comprometieran al sujeto. Entonces yo lo llamo como momentos de lectura y escritura motivacional, ¿no? Y cómo parto de algo que me pasa a mí, que me atraviesa mi ser, mi subjetividad, y luego cómo voy pudiendo hacer esa lectura de la realidad que me rodea. Y entonces, bueno, estos cursos son 3 niveles, pero solamente en la universidad solamente hemos hecho el primer nivel. Es un nivel básico para que la gente logre escribir su primera aproximación a la sistematización. Y hay un espacio al final de intercambio. Claro que en la virtualidad ha sido un poco difícil, pero en la presencialidad lo hacíamos, es la socialización de esas experiencias. Digamos, no solamente el registro escrito o audiovisual, sino también la socialización de la sistematización entre las personas que hacen parte de la formación, pero también con sus organizaciones. Ese es un momento que a veces suele perder en la investigación, ¿no? La organización conozcan la sistematización que hicieron uno o varios sujetos de esa organización, porque esa va a ser su lectura, pero hay otros y otras con las que comparte. Entonces, es bueno que hagas intercambio. Y en esos intercambios, con otras organizaciones que vienen haciendo sistematización, podemos empezar a hacer tejido organizacional también, ¿no? De redes. Ahí es donde hacemos el mapeo de las organizaciones, de las que han venido sistematizando, y ahí, bueno, van surgiendo otras formas, digamos, de articulación. Y en relación con la investigación-acción, bueno, este sería como un paso de la investigación, de cómo nos convertimos desde las organizaciones en investigadores
pero como también el investigador o la investigadora que acompaña el proceso, que es sistematizador, va aprendiendo también de las organizaciones. La cantidad de cosas que yo he aprendido acompañando procesos de sistematización es tremendo, o sea, de las realidades, de los lugares, ¿no? De las provincias. Yo he tenido la posibilidad de aprender mucho de esa realidad de las provincias a través de la sistematización con las organizaciones. Y eso también nos permite a nosotros y nos genera también una responsabilidad como investigadores, digamos ya con un poco más de formación, y es cómo leemos eso y empezamos a hacer, digamos, unas reflexiones mucho más profundas respecto de lo que viene ocurriendo con esas organizaciones y cómo contribuimos para que sigan avanzando en su investigación, en su indagación, ¿no? También cómo interpelamos esas sistematizaciones, cómo hacemos pensar críticamente esa realidad y cómo ha sido leída. Y de ahí, bueno, cómo esa investigación vuelve a la comunidad y nutre, y cómo nosotros pues también hacemos nuestro trabajo académico, digamos, investigativo. Ese es como, digamos, el proceso. Ahora, con algunas hemos empezado de manera distinta, ¿no? Con algunas organizaciones hemos empezado con el acompañamiento, luego se da la formación y a través de eso hacemos la investigación. Pero la idea es que estén esas tres en sinergia. Y como desafíos, bueno, nos interesa abonar a la teorización del campo y su posicionamiento a partir del reconocimiento de estas injusticias epistémicas, ¿no? Esto tiene un nombre y es ese. Nuestras organizaciones han sido desconocidas desde su producción de conocimiento, y a eso, bueno, la teoría y la investigación desde el feminismo y desde los estudios de raza nos han aportado esta concepción, ¿no? Es decir, tenemos que aprovechar este momento y esta metodología y estos procesos para hacer un poco de justicia epistémica, ¿no? De reconocimiento de esos aportes de las colectividades al sector de la economía social y solidaria y de su producción de conocimiento también para las mismas organizaciones. Y aportar a la consolidación y ampliación de una cultura cooperativa y solidaria en todos los ámbitos de la vida comunitaria, contribuyendo a la producción de conocimiento y praxis con las organizaciones. Esos serían los desafíos. Ahora, dificultades se tienen, son, digamos, las comunes. Hay organizaciones que empiezan muy entusiasmadas con la sistematización y luego abandonan. Hay quienes hacen todo el proceso y no llegan a escribir su primer borrador de sistematización, pero cuando se logra ese primer momento, es decir, cuando logramos superar el escollo de pensar que no somos capaces de leer y escribir la realidad y tenemos nuestra primera sistematización, en las organizaciones se avanza con un proceso interesante. Ahí el desafío también de la universidad es cómo genera esos procesos de acompañamiento, digamos, de tal manera que puedan hacerlo durante un cierto tiempo, el necesario, pero también cómo logramos desprendernos en algún momento para que las organizaciones mismas puedan seguir haciéndolo, ¿no? Y que la articulación con la universidad no sea de dependencia, sino más bien de diálogo, ¿no? O sea, que no dependan del acompañamiento de la universidad, sino más bien cómo entran en ese diálogo de producción de conocimiento. Bueno, yo dejaría por ahí para que podamos conversar. Gracias, Diana. Bueno, abriríamos a preguntas, comentarios de los compañeros. Yo tengo muchas, pero no quisiera ser la primera. ¿Quién se anima a romper el hielo? ¿Puedo leer, Ro, si te parece, lo que se puso en el chat de Daniel y Erika, que justo avisaron y se disculparon que se tenían que retirar? Primero, muy bueno, Diana, me encantó, te agradecemos un montón. Daniel decía que le pareció muy bueno y quiere destacar la cuestión de la apropiación y producción de sentidos y su proyección a futuro con perspectiva de transformación. Y que el tema de la falta de sentidos, la necesidad de volver a producir sentidos para vivir,
fue señalado, por ejemplo, en la charla del lunes, en la apertura de la 4ª semana de la economía social en las universidades, por justamente Alexander Roy, presidente de INAES, en respuesta a la pregunta ¿qué podemos hacer desde las universidades? Y ahí queda el link o la invitación a ver el video. Y efectivamente se discutió sobre esto, ¿no? Sobre también construir una narrativa. Y también Erika, de la Universidad de Mar del Plata, dice que muy interesante la presentación de Diana, en sintonía como venimos trabajando desde la Facultad de Trabajo de la Universidad Nacional de Mar del Plata, bueno, y deja su contacto. Así que eso aparecía por el chat. Natalia, yo estoy tratando, cliqué en el video que dejó el link ahí, digo Natalia en general, ¿no? Pero Ay, ¿no que anda? dejó, no, me dice no disponible. Ahora me fijo si lo El video no consigo. está disponible. Genial, Ale, gracias por avisar. Acá lo busco. Está pasando con un montón de videos de YouTube, ¿no? Me parece que a mí tenía materiales de cátedra que no aparecen, bueno, me parece que tiene que ver con bloqueos y cosas de propiedad. Dice el dicho popular, la primera te la regalan, la segunda te la venden. Sí, tal cual. Ahora lo busco y lo ponemos. Bien. A mí, Diana, me interesaba retomar algunas de las cuestiones que vos... Primero me parece re interesante esto que planteas de centralizarnos en la categoría trabajo para las sistematizaciones. Es algo que me interpela muchísimo. Es donde he venido trabajando, así que me hizo mucho ruido de la cabeza ahí porque está muy bueno, digamos, pensar el trabajo como estructurante de la acción. En ese sentido me parece muy interesante pensarlo desde las sistematizaciones. Pero fundamentalmente en esto que decías vos de cómo establecer el diálogo con las organizaciones, a mí me interesa puntualmente ese momento, o hay un momento específico que tiene que ver con cuando nosotros les decimos a las organizaciones lo importante que sería que sistematicemos los saberes que están circulando en este momento, ¿sí? En este momento, aludiendo a una reunión en particular, las tensiones que nos generan en esta tarea, que tiene mucho de tarea docente, de construir en el otro el sentido de la importancia de la sistematización, y en el otro que uno lo visualiza y lo concibe como sujeto activo, pero al mismo tiempo tiene que reconocer que hay una subjetividad que está construida en otro sentido. Entonces, ese periodo es el que más me genera tensiones a mí, desde lo ideológico, desde lo político, desde lo académico, y un poco uno va haciendo ensayo, prueba y error, ¿no? Y con muchas dudas si lo que está haciendo cada vez es lo correcto y es lo coherente con la postura y la perspectiva teórica y política, insisto, de cuando uno emprende la sistematización. Entonces, bueno, digo, yo solo puedo compartir tensiones no resueltas, por supuesto, y un poco me gustaba que pudiéramos intercambiar en ese momentito que uno cuando logra construir esa importancia con el otro y arranca el proceso, aun cuando tenga vaivenes, ya hay un sentido compartido de sí, vamos por esto porque es lo que hay que hacer. Pero hay un momento previo. Sí, claro, totalmente. Yo empecé, mi preocupación inicial antes de la sistematización fue la lectura y la escritura. Ese ha sido uno y fue precisamente por una situación personal. Yo siempre le cuento esto a la gente cuando hacemos los talleres, y es que cuando yo llegué a estudiar filosofía, yo venía a estudiar matemáticas. Entonces, wow, tenía la cabeza en eso, en los teoremas. Cuando yo llego a filosofía, en el primer me di cuenta que no sabía leer ni escribir y tenía 21 años y había pasado por una carrera ya. Entonces, ese momento fue muy fuerte para mí, porque lo que yo leía, cuando yo leía la metafísica de Aristóteles y empezábamos a conversar en la clase, mis compañeros decían cosas que se suponía estaban en el texto que yo no había visto. Uh-huh. Entonces, mi preocupación por la lectura y la escritura fue
la base de mi formación profesional. Y la carrera me enseñó eso, digamos. Pero luego vi que el problema no era solamente leer textos, signos y símbolos, porque mi preocupación también ha sido una preocupación desde la militancia política, es decir, de cómo transformamos este sistema aberrante que es el capitalismo y cómo superamos las desigualdades, ¿no? Y entonces me encontré con Freire, que fue fascinante en ese sentido, y digamos, con toda la perspectiva crítica, el pensamiento crítico que te dice que hay que aprender a leer la realidad. Ahí el problema, como dice Rosana, es, y lo dicen los docentes también, es, bueno, esto es muy interesante, Diana, pero ¿y cómo se hace? ¿No? Y la pregunta por el cómo siempre está presente. Entonces, una de mis preocupaciones ha sido cómo genero herramientas para que la gente pueda paso a paso ir avanzando y superando esos obstáculos. Esos primeros obstáculos que son los que uno mismo se pone, digamos, de decir no soy capaz. Porque también ese es el otro tema, ¿no? Como que la lectura y la escritura es ligada solamente a especialistas, a intelectuales, a escritores famosos, ¿no? Y no se supera esa idea de que la lectura y la escritura es mucho más amplia, es decir, cómo leemos este momento, cómo leemos un cuadro, una pintura, ¿cierto? Porque no es solamente el proceso racional, sino como dice Falsborda, el proceso sentipensante de esa lectura, ¿no? Y entonces, a mí me han funcionado hasta el momento. El día que deje de funcionar me tengo que empezar a buscar otras cosas, aunque yo siempre intento cambiarlas, ¿no? La formación no es la misma siempre, ni los ejercicios son los mismos, pero hay un criterio básico y es cómo hago estos procesos, estos ejercicios motivacionales que interpelen a la subjetividad, que la vinculen con el proceso. Pero si la persona no quiere, no es posible. O sea, yo creo que si vamos a una organización y les decimos, mira, la sistematización es importante y esto, pues puede que sí, puede que digan sí, pero también puede decir que a nadie le interese eso. Entonces, ¿cómo vinculo? ¿Cómo engancho a la gente en la sistematización? Entonces, en el taller hacemos un ejercicio de escritura motivacional que interpele a la subjetividad. Y les decimos, por aquí tenemos que iniciar, por esta subjetividad, por esto que estás pensando, sintiendo, viviendo, y que sea capaz de escribir. Todos somos capaces de escribir. Entonces, en el taller hacemos el escrito y todo el mundo escribe algo, así sea una frase, y hay gente que escribe cosas preciosas en 5 minutos, que luego dice, sí, soy capaz, entonces se engancha y llega al taller. Sabía. Otros vendrán porque tienen el compromiso político con la organización. Hay compañeros y compañeras de las organizaciones que han llegado a la formación porque quieren recuperar la historia de su organización, porque la gente nueva, de las nuevas generaciones, no comprende el sentido, ellos sienten que no pertenecen de la misma manera a la organización, o los trabajadores de la cooperativa no tienen la misma relación o el vínculo con la organización como la tienen los asociados y las asociadas. Entonces, llegan ahí por esas necesidades y luego, bueno, se van enganchando en el proceso. Pero tiene que haber una voluntad previa, es decir, quiero hacerlo, así no tenga muy claro para qué o cómo, pero quiere hacerlo. Y luego viene el enganche, ¿no? Entonces, la formación sirve para eso, sobre todo. Yo digo para motivar, para eso, para dar sentido. Y poco a poco vamos entendiendo también para qué sería la sistematización, porque al principio nadie lo tiene claro. Ni quien acompaña ni quien llega. Pero haciendo la lectura de la organización, se pueden dar cuenta de hacia dónde quieren llevar la sistematización. Entonces, algunos dicen queremos hacer la historia, otros dicen queremos recuperar una experiencia que fue fundacional, o sea, o que generó un antes y un después. Nos pasó con COFAC de Uruguay, hicimos el proceso de acompañamiento, la formación, terminamos haciendo la sistematización y socializaron. Ha sido un proceso bien interesante con COFAC. La cooperativa se cerró en algún momento, era una de las cooperativas más importantes de crédito en Uruguay, en algún momento se cerró por un decreto del gobierno, y ese cierre le significó una pérdida enorme
volvieron a abrirla, es otra COFAC. Entonces ellos sentían que no podían avanzar, sobre todo quienes eran fundadores, porque añoraban la COFAC de antes. Claro. Y entonces nosotros les decíamos, recuperen, pero ustedes han hecho algo importantísimo, que es volver a abrir COFAC. Pero entiendan también que el cierre también es parte de COFAC. ¿Qué pasó en el cierre? Hubo una gente que lo tuvo que tener viva la organización, porque si no, no la habían vuelto a abrir. Si la organización hubiese muerto en ese momento, pues no la habían vuelto a abrir. Pero ahí en el cierre también hay una vida de COFAC. Entonces ellos empezaron a recuperar esa historia. Y la primera sistematización que hicieron era un lamento. Era un lamento total. La segunda sistematización ya tenían el hito fundacional de la COFAC, del primer momento, del segundo momento. Encontraron un hilo conductor. Y eso parece muy simple, pero es vital, porque ellos hoy ya no sienten la pérdida, sienten es que lograron superar todos esos escollos y hoy están vivos y siguen en ese proceso, ¿no? Claro, tienen desafíos hacia el futuro, por supuesto, tienen que seguir haciendo formación con sus nuevos asociados, tienen que ver hacia dónde quieren encaminar la COFAC, pero ya tienen una base, ¿no? Y esa base se la dio la sistematización que hicieron ellos mismos y que se la debatieron y la pelearon, porque todos tenían distinta percepción de lo que ocurrió. Claro. Cómo ponerlo en diálogo, en tensión. Entonces, yo diría eso, ¿no? Y sí, como dice Rosana, es ensayo y error. Yo creo que esto es un acto creativo, la investigación es un acto creativo también, ¿no? ¿Y cómo se aprende a investigar? Investigando, o sea, es así, es metiéndose ahí. Entonces, esa es como la invitación que siempre hacemos a las organizaciones. Y no necesitamos tampoco productos, o sea, porque también la escolaridad nos ha mostrado que como que tenemos que presentar es lo mejor, el mejor producto. No, es lo que hay, es lo que tenemos. No importa si, incluso les digo, no importa si tienen errores de ortografía, si está mal redactado. Ahora hay correctores de estilo. Lo importante es cómo logro plasmar esa realidad tal cual la estamos percibiendo. Tiene mucho de tener palabra, ¿no? De advertir que uno tiene palabra, siendo parte de una organización que me parece que tiene, no me resulta desconocido esta cosa que la estrategia sea la escritura, ¿no? Ser productor y autor de un texto. Alejandra había pedido la palabra. Estás muteada, Alejandra. Me mutó cuando tengo que hablar y estoy con el micrófono abierto. Me tengo que callar. Estoy vieja, chicas, perdón. A ver, por ahí alguna reflexión, volviendo a la historia de la propuesta inicial de este grupo de trabajo del cual yo participé en sus inicios, y la verdad que este año ha sido un año difícil, no solo por la pandemia, acá han pasado otras cuantas cosas, entonces la verdad que fue un año que no lo digo con culpa, pero me tuve que correr mucho del trabajo de la RUES porque se daban otras situaciones a nivel laboral complicadas. Y me queda una reflexión importante que la quería tirar al grupo. Con Diana nos conocemos porque yo he cursado con ella con el tema de sistematización y como socióloga digo que estas tensiones disciplinares, ¿no? El trabajo del trabajador social y el del sociólogo que se dedica a planificar y quería como un poco poner sobre la mesa, retomar un poco la cuestión de en cierta medida, el término sistematización, que ella dijo muy claro que en esta manera de trabajar, en esta forma políticamente tan profunda de trabajar, hay un concepto que no se puede separar, que es un término único, que es sistematización de experiencias. Y por ahí traer un poquito que el grupo de trabajo inicialmente planteaba esta cuestión como una de las líneas de trabajo del grupo de trabajo. Porque la otra tenía que ver con, había otras planteadas y fueron saliendo algunas cuestiones que tienen que ver también con que no todos hacemos trabajo de sistematización con las organizaciones y tenemos otras tareas que llevar adelante y esas tareas
a múltiples impactos políticos que creo que de alguna manera deben complementar y enriquecer. Entonces, a mí me parece fundamental el tema de comprender lo que significa la sistematización. Es algo que a partir de este curso que hice con Diana, empecé de alguna manera como a incursionar con mis estudiantes o con los más jóvenes con los cuales trabajo, decir, bueno, a ver, empecemos a plantear otra manera de trabajar. No es fácil para el que no lo conoce, es como la cuestión psicológica, uno tiene un montón de herramientas, puede plantearlo, pero bueno, hay que caminar el camino y eso lleva un tiempo muy arduo y un trabajo que no todos a veces tenemos posibilidad de hacer. Entonces, en ese no todos tenemos posibilidad de hacer, me parece también que hay como otros acuerdos que inicialmente se había propuesto este grupo y que quedaron ahí, y que tenían que ver con cómo trabajábamos, por ejemplo, hacia el interior de la universidad, o cómo establecíamos herramientas. Estoy siendo muy economicista con lo que digo, tal vez, pero de alguna manera nos habíamos, y para resumir, nos habíamos propuesto generar algunas herramientas de economía, ¿sí? Yo me acuerdo una cosa, no me acuerdo si fue Rosana la vez pasada que lo planteó, dijo, cuando empezamos a trabajar en economía social siempre tenemos la impresión de que empezamos de cero. Y nos dijimos, a ver, no me voy a olvidar de eso, porque para mí fue una frase muy significativa, porque fue decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos, qué podemos aportar para que esto no siga siendo así? Entonces, por un lado, me parece que lo de Diana del tema de sistematización tiene una potencia en términos de nuestra manera de trabajar, nuestro estilo de trabajo en la cuestión del trabajo con organizaciones, pero también me parece que hay otras dimensiones en las cuales debemos encontrar coherencia epistemológica, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, qué sé yo les voy a poner un ejemplo de algo que pasa, no sé si está bien o no, pero por ejemplo, para mí, Alexandre Roy ha hecho un quiebre epistémico dentro del INAES. O sea, plantear que hay que generar una nueva institucionalidad, generó 3 o 4 herramientas que transforman el modo en que el Estado está proponiendo una intervención, está proponiendo una visibilización, está proponiendo procesos de transformación de una realidad que no estaba ni siquiera visibilizada. O sea, por ahí esta cosa de no haber estado vinculada a la RUES orgánicamente en este año, me permite ver, porque me alejé desde la perspectiva, ¿no? La enorme visibilidad que adquirió la RUES en esta semana, porque me empieza a pasar una cosa muy loca. Gente que yo no le dije nada, me llama a radios, che, queremos hacer una notita por el tema de la semana. No dice, a ver, ¿qué pasó? Años. O sea, evidentemente ahí ha habido una potencia explicativa importante, ha habido una instalación de temáticas que no han sido solo de la RUES, pero que me parece que tiene que ver con el aporte que hemos hecho nosotros en cuanto a constructores de sentido y de discurso. Y me parece que esa es otra discusión, y la otra vez lo planteaba también, y Diana también estaba en esa, no me acuerdo quiénes más estábamos, pero era esta cuestión de plantearnos a ver qué tipo de discursos tenemos que generar al interior de las universidades. Yo les voy a poner el ejemplo de mi facultad, en donde, y muchos estamos en ciencias económicas, donde hay una discusión ideológica de fondo. Yo les podría poner lo que me pone el decano de la facultad cuando me está rebotando un centro de estudios interdisciplinarios de economía social y solidaria. ¿Qué me pone? El grupo tiene sesgo político. Me lo pone en un mail. Gracias. Me lo pone en un mail. ¿Me entienden? O sea, no es que me lo dice en una conversación acalorada, me lo escribe en un mail. Pero es un halago, Alejandra. Está bien, pero la tenés que pelear. O sea, sí, claro. Yo me podré sentir y decir, bueno, primero se tomó el trabajo de contestarme, que no es menor. Pero uno dice, esas peleas que estamos dando, necesitamos que la RUES nos acompañe. Necesitamos construirnos un discurso que nos permita tener una cierta coherencia y un poder de construcción discursivo que tiene que ver con también nuestro rol dentro de la universidad. Entonces, por eso digo, a mí me dan las angustias o las ansiedades, no las angustias, las ansiedades de decir, bueno, a ver, ¿cómo organizamos todo esto otro? Porque de Paulo Freire en adelante es como que uno dice, bueno, hay todo un campo de trabajo respecto a estas metodologías, a los modos de abordaje, a los trabajos de las pedagogías, que
uno entra y dice, wow, es todo un mundo y me da una cantidad de herramientas potentísimas para trabajar. Ahora, el otro creo que estamos huérfanos. Y ahí es donde yo te traería, Diana, vos trabajás en el UCOP, yo te traería a ver qué hacemos. Y me parece que esa es una discusión que en diferentes niveles de gravedad nos debemos dar. Nos debemos dar un espacio para decir, bueno, ¿qué estrategia nos damos? Porque también es una estrategia profundamente política, para de alguna manera dar una construcción y una entidad a lo que se viene como discusión y a lo que nosotros tenemos como compromiso proponer como discusión. Me parece muy importante lo que has dicho, Alejandra, y es que, bueno, lo había dejado, o sea, lo puse como de paso, luego Rosana lo planteó. Cuando yo digo la necesidad de fortalecer nuestra concepción desde una perspectiva propia del trabajo, tiene que ver con eso, es decir, yo creo que sí, tienen que haber como dos elementos centrales de nuestro trabajo en el grupo. Uno sería este de la sistematización de experiencias, pero el otro es de cómo nos posicionamos en términos, digamos, de la economía social diaria, es decir, qué es lo que, de qué manera la asumimos y cómo tiene que ver con este proceso de investigación y de producción de conocimiento, porque nosotros no entendemos el trabajo de la misma manera, porque no entendemos la economía de la misma manera, porque lo popular y lo social y lo solidario está atravesado por múltiples perspectivas. Bueno, yo creo que ese es otro, digamos, elemento, otra, digamos, pata del grupo que tiene que ser muy sólida también. Y yo creo que sí, tiene que ver con eso de cómo aportamos desde, nosotros podemos ponernos a estudiar las teorías. Perdón, Diana, y generar posicionamientos. se está filtrando algo de la RUES a través del audio, ¿puede ser? ¿Hola? Yo no escucho. Nada. No. Discúlpame, ¿sabés No, qué no, pasó? tranqui. Arrancó el video. Arrancó el Y era, ¿cómo se llama? El de Quilmes, el coordinador de... Se me borró. Rodolfo. Perdón. No, Disculpa, digo Diana. que sí, que hay que hacer algún trabajo como hacemos con la sistematización de ponernos a estudiar los fundamentos y las concepciones y las teorías, pero yo también creo que si empezamos a hacer sistematización con organizaciones o si ya las tenemos, hemos iniciado, tenemos que empezar a retomar esos materiales para ver con las organizaciones mismas cómo construimos y posicionamos esos conceptos. Porque cuando el decano de la facultad te dice eso, te dice que es una posición muy política, pues claro que sí es política y la de él también, pero la de él está respaldada por el sistema y por la hegemonía. Nosotros tenemos que respaldarnos en las organizaciones que están en la calle y que están dando la pelea. Yo creo que ahí habría una sinergia también entre la universidad y las organizaciones. Si hacemos sistematización con las organizaciones, tenemos también material que dialogue con esas teorías que podemos nosotros utilizar, digamos, para plantearnos y posicionarnos teóricamente, críticamente, ¿no? Sí, yo de todas maneras creo que no es la única estrategia, porque No, por supuesto. En el sentido de que los niveles reaccionarios con los cuales convivimos son muy complicados. Entonces, cuando vos planteas una asamblea, es un escándalo. O sea, yo he propuesto el tema de la semana, en la primera. Voy a prácticas, ¿no? Prácticas concretas. Decir, bueno, a ver, traigamos acá, bueno, veamos el tema de emprendedores, veamos el armado de alguna feria, alguna cosa que tenga que ver con integrar a productores a la facultad. Ni los estudiantes venían. ¿Sí? Porque es como, con esto nosotros no nos codeamos. Con esto... Entonces, yo creo que depende mucho de los ámbitos en los cuales nos movemos. Yo soy una vieja docente de ciencias económicas. Históricamente hemos tenido que dar peleas, incluso hasta para la no desaparición de las ciencias sociales dentro de las ciencias económicas. Entonces, ahí como que hay batallas que dar que tienen una especificidad muy diferente y que a nosotros nos vienen muy bien las herramientas que muchas veces aparecen como indicativas, como puntas de un ovillo que hay que empezar a desarmar, pero que tienen que ver con que hay que dedicarles además mucho tiempo.
porque la sistematización lleva mucho tiempo de involucramiento del investigador con el trabajo, ¿sí? Entonces, yo te pongo el ejemplo, yo no tengo tiempo material de hacer yo una sistematización de experiencia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago para generar una estructura de sistematización que no sea necesariamente experiencia, pero sí de herramientas que nos sean de utilidad en la RUES para poder discutir estas cuestiones? Porque creo que tiene un profundo sentido político, ¿sí? Le damos la palabra a Florencia. Bueno, muchas gracias. Buenos días nuevamente. Estuve ahí escuchando muy atenta. Diana, muchas gracias por la presentación. Realmente muy interpelada en el desarrollo que ibas realizando. Esto del investigador investigado. Y ahí hemos iniciado ya hace un tiempo junto a Rosana. Bueno, aquí está también Solange, compañera de una organización en la que estamos haciendo la sistematización. Y en mi caso, en el caso de Solange también, somos parte de la organización y ese ha sido un doble desafío, es decir, desde la universidad y desde la organización. En principio, ¿no? Como una construcción de confianza desde lo que estamos haciendo, por qué, para qué. La iniciativa surge, o la necesidad surge desde la organización, una organización ya con más de 20 años, y en esto de sistematizar la historia, de que los más jóvenes y las más jóvenes, y ahí me incluyo, ¿no? Conozcamos, nos sintamos parte de la historia, y bueno, creo que lo más difícil, o podría decir que a lo que he llegado, y ahí en términos más personal, subjetivo, es a esa construcción de la identidad, ¿no? A esa apropiación, a ese conocimiento de ese origen, ¿no? En el cual, por ejemplo, no estaba, pero que hoy puedo recuperar, narrar y compartir esos sentidos y esos saberes y esas prácticas que otros han vivenciado, y que podría decir que digamos, hoy en el presente las vivencio y las puedo, y al haberlas comprendido, hoy a la mañana leía unas páginas de Freire, ¿no? Como la comprensión tan necesaria para poder transmitirlo. Y en nuestro caso, que es nuestro hacer es el arte popular, es desde la murga, quizá a veces no sé si está involucrado todo el tiempo lo intelectual, lo racional. ¿Por qué? Digamos, la vivencia es desde lo corporal, desde esto cuando decimos los sentires, ¿no? Que es pensar también, ¿no? Pero, bueno, eso, muchas veces hacemos, ¿no? Movimientos que no sabemos de dónde vienen ni por qué los hacemos. Y en ese mismo hacer, ¿no? Que es también desde el teatro, desde callejero, colectivo, con otros, este proceso, como decían, que lleva mucho tiempo, hoy podía y sentía que había decantado, ¿no? Es decir, estos movimientos, estos gestos que se inician, ¿cómo se inician? En mi caso, no formada en el teatro. Digamos, estoy formada, si quieren, por el sistema formal en ciencias de la educación, ¿no? Y hoy podría contarle a otro cómo se van produciendo esa cadena de movimientos, de gestos, que luego hace que todos nos estemos moviendo o creando un movimiento nuevo, ¿no? Y eso lo podría decir hasta con la música, hasta con el modo ritual de construir, pero que ha sido un doble desafío incluso para mí, de hasta intentar separarme, que con Rosana muchas veces lo hemos conversado. No te separes, decía ella. Claro, pero ¿cómo hago para mirar? ¿No? Es el mirar a los otros, mirar lo que está sucediendo, mirarme a mí, qué me está pasando. Y ha sido difícil. Y hoy creo, o siento, que puedo contarlo, ¿no? Que en algún momento no lo podía hacer. Estaba muy metida ahí viviéndolo, sintiéndolo, digamos.
bueno, compartirles eso, porque escuchaba la presentación y, bueno, como les contaba, desde ciencias de la educación, las pedagogías freireanas, latinoamericanas, y lo venía viviendo. Y casi tan naturalmente que no podía racionalizarlo y compartirlo. Bueno, eso es algo de lo que me ha sucedido. Y que he ido construyendo ahí, cuando hablábamos del rol de la universidad, también Rosana muchas veces decía, bueno, este es mi rol de facilitador, y ese es bien pedagógico, ¿no? ¿Hasta dónde? Y uno decir, bueno, esto es un aporte y hasta dónde me corro para que el proceso vaya sucediendo. Y hoy podría decir que esto que estoy pudiendo contar desde mí, el desafío mayor sería poder ampliarlo, digamos. Que a otros también les empiece, o quizá lo están viviendo. Nuestra práctica, me voy corrigiendo y revisando mientras lo cuento, nuestra práctica es en lo cotidiano, en ese encuentro en la calle, que es una memoria muy activa, muy viva, digamos, es ahí donde se transmite, se vuelve a vivenciar. La pandemia fue un parate impresionante, ¿no? Porque todo eso que depende del movimiento, quizás solo lo manteníamos desde intercambiar desde la palabra. Y acá está como esta cuestión que, digamos, para nosotros mirar, hacer la lectura del mundo o intervenir en este mundo, no solo es desde la palabra escrita, oral, sino es desde nuestro cuerpo. Y ahí está también nuestro decir. Bueno. Qué lindo, Florencia. Muy hermoso lo que has dicho. Porque, bueno, has mencionado una serie de cosas que me hacen pensar, por ejemplo, en cómo la sistematización genera procesos de concientización. Eso es clarísimo, se ve clarísimo en la sistematización. O sea, cuando alguien empieza y no solo, por eso digo individual, ocurre individualmente, pero también colectivamente. Y eso también empodera. Yo digo que también tiene una perspectiva, digamos, desde la perspectiva de género, empodera, porque te ubicas, ¿no? Te ubicas allí, te ubicas en el mundo, no de la misma manera, y empiezas a mirarte de otra forma y a mirar la organización de otra forma también, y a sentirla y a percibirla de otra manera. Así que me parece que tu testimonio es hermosísimo, porque, bueno, muestra eso, el sentido mismo de la sistematización en el acto, ¿no? Natalia. Era muy breve. Qué lindo lo que contaba Florencia, muy bueno. Sí, también nos interpela, me deja pensando. Quería solamente agradecer un mensaje de Rosana Abogado y saludarla, pero ya se tuvo que desconectar y ella te agradecía y decía, Diana, muy interesante, decía que no podía prender el micrófono en la oficina y que, digamos, consultaba sobre esta experiencia de escritura, de la escritura académica y cómo el documento que se produce después es leído como las comunidades, como algo valioso y lleno de sentido. Pero bueno, justamente lo que vos comentabas de alguna manera también respondía a esto. Así que bueno, dejaba un gracias y ahora ya se desconectó. Nada más quería leer eso. Bien. Bueno, si les parece, vamos cerrando para cumplir con los pactos de los horarios, que es importante en todo el cronograma de actividades sucesivas. Bueno, de mi parte, agradecer a Diana, como nos has hecho pensar, el ruido que escuchabas no era de la conectividad, era de nuestras cabezas. Me parece que quedan puntas muy interesantes. Y me parece que también quedan muchos nexos con cosas que ya hemos dicho, pero las encuentro, yo que he estado trabajando con los documentos que estábamos produciendo al interior del grupo, las estamos diciendo de diferentes maneras. Entonces la enunciación
también da como cuenta de esto que decía Florencia, de la comprensión del proceso. Y aunque estábamos así como conectando y desconectando con el proceso de Rués y el grupo y demás, me parece que hemos seguido pensando cada uno desde su lugar y retomando desde nuestras propias experiencias. Así que como que nos debemos un espacio otra vez de compartir, sistematizando esto, porque aparecieron una serie de puntas interesantes. Me queda pendiente esta cosa que decía Alejandra de los desafíos de la Rués, porque es cierto y lo conectaba con, creo que Natalia, lo planteaste en uno de los encuentros anteriores, y es sistematizar la Rués, porque es otro nivel de intervención nuestro. Entonces, con otro nivel de complejidad y con otros desafíos. Y me interesan mucho los desafíos porque me parece que ahí es donde juntamos las fuerzas y las miradas. Y vamos a tener que ser cada uno de nosotros quienes demos testimonio de las particularidades y la diversidad nueva que construimos cuando esas particularidades se cruzan, ¿no? Así que ahí también tenemos otro trabajito, sistematizar la Rués, que ya lo empezó Natalia, pero tiene que ver con la intervención de Alejandra, me parece que venía en esa clave, ¿no? Bueno, si hacían falta algún desafío más, ese es un desafío importantísimo. Te dejo la última palabra, Diana. Agradeciendo muchísimo. No, igualmente. Muchas gracias, Rosana, por esta invitación y a las compañeras y compañeros de este grupo. Ustedes saben, bueno, cuentan con nuestro apoyo, nuestro interés. También queremos aprender. Yo quiero aprender también de las Rués, así que sigamos pensando cómo avanzar. Yo comparto con Rosana, después de escuchar a Florencia, dije, deberíamos hacer un espacio de socializar nuestras experiencias, ¿cierto? Y así empezamos también como a tejer nuestra propia sistematización, de dónde venimos, qué hacemos, de qué manera estamos vinculadas o vinculados con la sistematización, por qué estamos en este grupo. Bueno, yo creo que podríamos volver a hacer ese ejercicio y hablar un poco de nuestras experiencias y a partir de eso pensar en un plan de acción, ¿no? De trabajo. Creo que han salido cosas interesantes como han salido en las reuniones anteriores. Sería también volver a retomar todo eso y mirar, bueno, qué camino le damos. O sea, hacer una planificación para el 2022 podría ser una meta próxima, digamos, ¿no? Del grupo. Bien. Así que, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Por ello. Para cerrar, leemos dos comentarios. Nicolás, muchas gracias por el espacio y el intercambio. Les dejo mis saludos. Lamento no poder habilitar el micrófono. Ay, ¿qué pasó con los micrófonos hoy? Muchos estudiantes... bien. No podía conectar. Bien, ahora entendí. Y Gonzalo, ¿cómo estás? Compañero de la MAES. Tantos años. ¿Cómo andas, Rosana? ¿Cómo estás? Bueno, disculpe, pasa que me pude sumar recién en los últimos minutos y me dio nada. Pero me di cuenta el intercambio interesante que estaban teniendo y así que me voy a quedar enganchado con prestarle más atención a este grupo, que yo siempre quise poder participar del grupo de sistematización, pero bueno, por cuestiones laborales y responsabilidades que en este momento tengo, no puedo participar mucho, pero ya le entraré al grupo. Así que solo dejarles un saludo y felicitarlas por el encuentro. Buenísimo, Gonzalo. Bueno, este es el momento más lindo para cerrar. Tenemos una promesa de sentarnos a planificar un plan de trabajo y tenemos un compañero nuevo que se suma, pero es genial. Muy bien. Bueno, agradecerles muchísimo y bueno, firmar abajo del compromiso de seguirla y pensar, echarle cabeza a cómo la seguimos. Me parece que todos coincidimos que es importante hacerlo y tenemos que encontrarle la vuelta y el tiempo para poder hacerlo, porque justamente el tiempo muchas veces nos hace ser funcionales a lo que no queremos ser, justamente porque no le damos tiempo. Entonces hay que construirlo ese tiempo. Me estoy hablando a mí misma, pero creo que es un sentir compartido. Me parece que
no sistematizar muchas veces impide que reflexionemos, ya no de sistematizar otras experiencias, sino nuestra propia experiencia, y eso hace que por ahí nos demos cuenta que estamos siendo intermitentes en nuestras intervenciones, a veces incoherentes. Bueno, démonos el permiso para dejar de ser funcionales a cosas que no queremos ser. Bueno, agradecerles a todos y bueno, sigamos en la nutrida agenda de la Semana de la Economía Social, que tenemos actividades para elegir y para lamentar, porque no en todos lados se puede estar. Así que bueno, está buenísimo que estemos grabando, así podemos en algún momento recuperar lo que ha sucedido. Bueno, un abrazo para todos y nos seguimos viendo. Mil gracias, Diana. Gracias, Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Un abrazo. Gracias. Adiós. Chao.